Audiolibros en 15 minutos. Suscríbete al canal y explora un nuevo libro cada día. Las emociones son importantes, nos ayudan a aprender cosas nuevas, entender a los demás y nos empujan a actuar. ¿Nuestras emociones nos frenan? ¿Sería mejor si elimináramos nuestras emociones y nos convirtiéramos en criaturas lógicas e insensibles? De hecho, las emociones son vitales para nosotros, ya que nos proporcionan ventajas que nos ayudan a llevar una vida plena. Una de esas ventajas es la forma en que las emociones nos ayudan a aprender de nuestros recuerdos. Cuando nuestro cerebro almacena experiencias, no solo recopila datos. También registra nuestros sentimientos y estos sentimientos nos ayudan a aprender de nuestras experiencias. Por ejemplo, si un niño pequeño toca una estufa caliente, experimentará un dolor intenso. La idea de tocar otra estufa en el futuro llevará consigo el recuerdo de ese dolor abrasador. Por lo tanto, es de esperar que sus emociones le impidan volver a hacerlo. Otro valor de las emociones es la forma en que nos ayudan a interpretar los sentimientos de los demás, lo que puede ayudar a predecir sus acciones. Por ejemplo, imagina que te enfrentas a un hombre enojado. Por su lenguaje corporal, tal vez sus puños cerrados o su voz alta, puede deducir su estado emocional. Sabiendo esto, puedes predecir sus acciones futuras. Podría, por ejemplo, estar listo para golpear a alguien. La ventaja final que nos brindan nuestras emociones es el impulso para actuar. Los necesitamos para poder reaccionar rápidamente ante una situación. Tomemos al hombre enojado del ejemplo anterior. Si sentimos que puede estar cerca de un estallido violento, nuestras emociones harán que nos sintamos amenazados o incluso enojados, preparándonos así para reaccionar rápidamente si parecía que estaba a punto de atacar. Las personas que han perdido la capacidad de sentir emociones también pierden este impulso de actuar. Por ejemplo, en el siglo anterior, muchos pacientes psiquiátricos se sometieron a una cirugía cerebral llamada lobotomía, que separaba dos regiones del cerebro que son vitales para el procesamiento emocional. El resultado de la cirugía fue que los pacientes perdieron la iniciativa y el impulso para actuar, así como gran parte de su capacidad emocional. A veces, nuestras emociones pueden impedir nuestro juicio o hacer que actuemos de manera irracional. Nuestras emociones son herramientas importantes para comprender e interactuar con nuestro entorno. Sin embargo, también son defectuosos y pueden llevarnos a cometer errores. Uno de esos errores ocurre cuando nos volvemos demasiado emocionales. Para poder emitir juicios acertados necesitamos pensar con claridad. Como un malabarista, nuestras mentes solo pueden manejar un número limitado de objetos a la vez. Y cuando estamos en un estado de emoción intensa, nuestras mentes son bombardeadas con pensamientos alarmantes e imágenes inquietantes. Por lo tanto, no hay espacio para el pensamiento racional y nuestro juicio está empañado. Por ejemplo, cuando tienes miedo, puedes reaccionar de forma exagerada ante las situaciones, pensando que son más peligrosas de lo que realmente son. Por eso, cuando tienes miedo, puedes confundir una sábana en el tendedero con un fantasma. Otro error causado por nuestras emociones es cuando actuamos repentinamente antes de tener la oportunidad de juzgar una situación con claridad. Cuando la información entra en nuestro cerebro, una fracción de ella pasa por alto la región responsable del pensamiento racional, el neocórtex, y entra directamente en el cerebro emocional. Si percibe esta información como una amenaza para nosotros, el cerebro emocional puede hacer que actuemos repentinamente, sin consultar a nuestro cerebro pensante. Por eso es posible que saltes de tu piel cuando estás en un bosque oscuro, y veas una figura extraña por el rabillo del ojo. La última forma en que nuestras emociones pueden llevarnos a actuar de manera irracional es cuando nos afectan respuestas emocionales obsoletas. Nuestra mente emocional reacciona a las situaciones del presente basándose en experiencias pasadas, incluso cuando las condiciones han cambiado. Por ejemplo, un niño que sufrió acoso físico en la escuela puede convertirse en un hombre fuerte cuando crezca, pero aún así se sienta amenazado por su antiguo acosador. Así que, aunque las emociones son importantes, pueden tomar el control de nuestras mentes y alterar el pensamiento racional. Por lo tanto, necesitamos algo que nos ayude a gestionarlos de manera eficaz.
La inteligencia emocional le permite gestionar sus emociones y aprovecharlas para alcanzar sus metas. Entonces, ¿cómo puedes usar el poder de tus emociones sin que te abrumen? Necesitas inteligencia emocional, IE, ya que te permite reconocer y gestionar tus sentimientos sin que ellos te controlen. El primer aspecto de la inteligencia emocional es poder reconocer y nombrar tus sentimientos. Este paso es vital para poder gestionar sus emociones. Los estudios demuestran que las personas que no son capaces de reconocer sus propios sentimientos son más propensas a sufrir estallidos de violencia. Una vez que pueda reconocer sus emociones, debe tomar conciencia de lo que las causa. A menudo, sus sentimientos en una situación dependen de cómo piense al respecto. Por ejemplo, si un amigo tuyo se cruza contigo en la calle y no te reconoce, puedes pensar inmediatamente que te ignora a propósito. Esto puede hacer que se moleste o incluso se enfade. Pero, si te detienes a pensar por qué no te reconoció, es posible que encuentres otras razones que te hagan sentir menos molesto. El amigo podría, por ejemplo, no haberte visto porque estaba perdido en sus pensamientos, y no se concentraba en lo que le rodeaba. Cuando comiences a reconocer y gestionar tus sentimientos, la inteligencia emocional puede ayudarte a concentrarte en alcanzar ciertas metas. Por ejemplo, imagina que necesitas escribir un artículo para la universidad. No te gusta mucho el tema, y preferirías ir a un festival de cine. La inteligencia emocional puede ayudarlo a manejar estos diversos sentimientos. Aunque el tema te aburra, puedes intentar mirarlo desde otro ángulo. Tal vez haya un aspecto del tema que te entusiasme. Además, al saber cómo te hará sentir el festival de cine, puedes aplazar la gratificación y guardar tu potencial disfrute hasta que tengas tiempo para ello. Los estudiantes que gestionan sus cargas de trabajo de esta manera tienden a obtener buenos resultados en la escuela, incluso si tienen un coeficiente intelectual promedio. La inteligencia emocional es la capacidad que te ayuda a navegar por el mundo social. A menos que vivas en una isla, es poco probable que desarrolles una vida feliz solo gestionando tu propia mente. Otras personas desempeñan un papel importante en tu existencia, y solo gestionando tus interacciones sociales con ellas puedes esperar vivir una vida plena. Una vez más, la inteligencia emocional puede ayudar a lograrlo. La inteligencia emocional fomenta las buenas interacciones sociales porque te ayuda a ponerte en el lugar de los demás. Saber cómo te sentirías en una situación determinada te ayuda a evaluar cómo se sentirán los demás en un entorno similar. Su inteligencia emocional también le ayuda a descubrir las emociones de los demás mediante el análisis de sus signos no verbales. Esto significa que puedes juzgar el estado de ánimo de una persona con solo observar señales como sus expresiones faciales o su lenguaje corporal. Por ejemplo, si ves a alguien con la cara tan blanca como una sábana y con la boca bien abierta, probablemente llegues a la conclusión de que se ha sorprendido. Además, es probable que identifique esas señales automáticamente, sin ningún esfuerzo consciente. Debido a que te permite empatizar con los demás, la inteligencia emocional te permite comportarte de manera que evoca reacciones favorables en los demás. Por ejemplo, imagine que es el gerente de una empresa en la que un miembro del personal comete constantemente los mismos errores. Tendrás que contarle esto y hacer que cambie, pero tienes que hacerlo de la manera correcta. Si hieres sus sentimientos, es posible que se enoje o se ponga a la defensiva, y es menos probable que haga los cambios que deseas. Si empatizas con él e imaginas cómo se sentirá, puedes actuar de una manera que lo haga estar más dispuesto a cambiar. En general, las personas con inteligencia emocional pueden desarrollar aptitudes sociales como la capacidad de enseñar a otros, resolver conflictos o gestionar equipos de personal. Y estas aptitudes les ayudan a mantener relaciones en el entorno social. La inteligencia emocional requiere un equilibrio entre el cerebro sensible emocional y el cerebro pensante racional. La forma en que pensamos y sentimos están entrelazados. Esto se debe a que el cerebro pensante, donde desarrollamos nuestros pensamientos racionales, y el cerebro sensible, el lugar de nacimiento de nuestras emociones, están relacionados. Están conectados por fuertes vías neuronales.
Nuestra inteligencia emocional depende de estos conectores entre el cerebro que piensa y el que siente, y cualquier daño a estas vías neuronales puede provocar déficits de inteligencia emocional. Por ejemplo, una persona cuyo cerebro emocional está separado de su cerebro pensante dejará de experimentar sentimientos. Sus deficiencias en esta área incluirán una pérdida de la autoconciencia emocional, que es un componente importante de la inteligencia emocional. Se puede observar evidencia de esto en pacientes lobotomizados. Tras la ruptura de las conexiones entre sus dos cerebros, perdieron su capacidad emocional. Otro ejemplo de la importancia de las conexiones entre nuestros dos cerebros es el papel del cerebro pensante a la hora de corregir el funcionamiento del cerebro sensible, un proceso esencial para la autorregulación emocional. La autorregulación emocional funciona de la siguiente manera: los estímulos, como un fuerte estallido repentino, a menudo hacen que el cerebro emocional se acelere. El cerebro sensorial percibirá automáticamente el estímulo como una amenaza y, por lo tanto, responderá poniendo su cuerpo en estado de alerta. Usamos nuestro cerebro pensante para ayudar a regular este proceso. Después de oír el estruendo, y mientras nuestro cerebro emocional hace sonar las alarmas por todo el cuerpo, nuestro cerebro pensante comprueba el estímulo para ver qué amenaza existe. Si no ve ningún peligro, calma tanto el cerebro sensible como el cuerpo, lo que le permite volver a pensar con claridad. Esta es la razón por la que no exageramos constantemente ante cada ruido repentino que escuchamos. Si rompes el vínculo entre el cerebro que piensa y el que siente, este proceso no es posible. Por ejemplo, los pacientes con daños graves en el cerebro pensante tienen dificultades para regular sus sentimientos. La inteligencia emocional hace que estés más sano y tengas más éxito. ¿Cuál es la clave para llevar una vida plena y exitosa? Puede que pienses que es un coeficiente intelectual alto, que las personas más brillantes tendrán más posibilidades de llevar una vida feliz. Sin embargo, la inteligencia emocional es tan importante como un alto coeficiente intelectual para lograrlo. La evidencia sugiere que las personas con altos niveles de inteligencia emocional tienen más probabilidades de tener éxito. Por ejemplo, los estudios muestran que los estudiantes con altos niveles de empatía obtienen calificaciones significativamente mejores que los alumnos menos empáticos con coeficientes intelectuales comparables. Los estudiantes que pueden controlar sus impulsos también tendrán más éxito que sus compañeros. Un estudio realizado por la Universidad de Stanford llamado The Marshmallow Challenge evaluó la capacidad de un grupo de niños de 4 años para resistirse a comer una golosina. Años más tarde, resultó que aquellos que habían podido controlar sus impulsos a los 4 años demostraron ser superiores académica y socialmente durante toda su juventud. Este éxito continúa en el mundo de los adultos. Los gerentes que son más adeptos a la sociedad también tienden a ser más persuasivos. Además, la inteligencia emocional también puede ayudarnos a llevar estilos de vida más saludables. Esto se puede ver al observar el estrés. Cuando pasamos por períodos estresantes, nuestros corazones se someten a una enorme presión porque nuestra presión arterial se eleva. Esto nos pone en riesgo de sufrir un paro cardíaco. El estrés también puede debilitar el sistema inmunitario, como lo demostró un estudio que sugirió que las personas estresadas tienen muchas más probabilidades de resfriarse. Sin embargo, la inteligencia emocional puede ayudarnos a evitar los peligros del estrés. Esto se debe a que si aprendes a mitigar los sentimientos estresantes, como la ansiedad y la ira, reducirás los efectos dañinos de esos sentimientos en tu salud. Por ejemplo, en un estudio clínico, se entrenó a personas que ya habían sufrido un ataque cardíaco para controlar su ira, lo que redujo significativamente el riesgo de sufrir nuevos ataques. Dado el gran impacto de la inteligencia emocional en el éxito y la salud, hay muy poco énfasis en las habilidades emocionales en el plan de estudios escolar típico. El futuro de la sociedad estadounidense dependerá de la inteligencia emocional de sus niños. Si bien una inteligencia emocional alta hace que las personas estén felices y saludables, una inteligencia emocional deficiente puede tener efectos negativos en toda la sociedad. Por ejemplo, la triplicación de la tasa de asesinatos de adolescentes en Estados Unidos entre 1965 y 1990 puede estar relacionada con una disminución de la inteligencia emocional.
Hay pruebas sólidas que sugieren que los déficits en la inteligencia emocional pueden causar delincuencia, un factor importante en el aumento de las tasas de criminalidad. Por ejemplo, los estudios muestran que a los delincuentes adolescentes violentos les resulta difícil controlar sus impulsos, y también les resulta difícil leer las expresiones faciales de otras personas, deficiencias que también se encuentran en los delincuentes sexuales adultos. Los drogadictos también muestran problemas de inteligencia emocional. Por ejemplo, los adictos a la heroína tienen dificultades para regular la ira incluso antes de su adicción. No cabe duda de que el bienestar de un niño está determinado por la competencia emocional. Los niños que crecen en un entorno rodeado de personas emocionalmente inteligentes también mostrarán altos niveles de inteligencia emocional. Esto fue confirmado por un estudio que demostró que los hijos de padres emocionalmente inteligentes regulan mejor sus propias emociones, muestran niveles de estrés más bajos, son más apreciados por sus compañeros, y sus maestros los describen como más adeptos a la sociedad. Quizás no sea sorprendente que la propia inteligencia emocional de un niño también esté relacionada con su bienestar. Los niños con deficiencias en la autoconciencia, la empatía o el control de los impulsos corren el riesgo de desarrollar problemas de salud mental, y tienden a tener más problemas en la escuela. Toda esta evidencia demuestra que la inteligencia emocional de los niños es fundamental para el futuro de nuestras comunidades. Los niños de hoy son los padres, directivos y políticos del mañana. En resumen, muchas tendrán un gran impacto en la sociedad futura, y ayudaría a cualquier comunidad si las personas a cargo fueran empáticas, buenas para resolver conflictos y no propensas a actuar a ciegas por impulso. Varios factores sociales muy diversos moldean el bienestar de una comunidad futura, pero obviamente la inteligencia emocional es uno de los más influyentes. Hay varias formas de aumentar tu inteligencia emocional. Como hemos aprendido que la inteligencia emocional puede llevar a una vida plena, es posible que ahora te preguntes si es posible impulsarla. La respuesta es sí, y una serie de ejercicios pueden ayudarte a lograrlo. Si quieres mejorar tu autoconciencia y autogestión, puedes practicar el uso de diálogos internos. Esto le ayudará a identificar y nombrar sus sentimientos. Por ejemplo, si tu amigo les cuenta a todos, excepto a ti, sus problemas conyugales, es posible que te sientas disgustado. Pero el diálogo interno puede ayudarte a resolver esto. Deberías preguntarte, ¿por qué estoy herido? Porque mi mejor amigo les confió sus problemas maritales a todos menos a mí. Ahora, una vez que hayas identificado este sentimiento y su causa, puedes reducir su poder. En vez de eso, podrías decirte, puede que me sienta excluido, pero es posible que él no quisiera molestarme porque sabía que estaba ocupado redactando las cuentas anuales. De esta manera, te sentirás menos molesta. Si quieres mejorar tu empatía, puedes intentar reflejar el lenguaje corporal de otra persona. Esto es útil porque el lenguaje corporal no solo expresa emociones, sino que también las evoca. Así, por ejemplo, al reflejar la postura tensa de otra persona, puedes inducir tensión en ti mismo. Si quieres mejorar tu capacidad de automotivación y pensar de manera más positiva, sigue estos consejos. La forma en que explicas tus éxitos y fracasos tiene un impacto en tu capacidad de motivarte. Para motivarse a sí mismo, comience a pensar así: las personas que pueden convencerse a sí mismas de que los fracasos se deben a algo que pueden cambiar no se dan por vencidas tan fácilmente. Siguen intentándolo porque creen que un resultado exitoso depende de sus propias acciones. Por el contrario, quienes atribuyen un revés a algún déficit personal permanente probablemente se den por vencidos pronto. De todos modos, están convencidos de que no hay mucho que puedan hacer para lograr su éxito. Si quieres tener éxito, trata de evitar este proceso de pensamiento. Puedes utilizar la inteligencia emocional en todo tipo de entornos, desde la oficina hasta tu vida amorosa. Es posible que ahora sepas bastante sobre la inteligencia emocional. Pero es posible que también se pregunte, ¿cómo puedo utilizar este conocimiento en la práctica? Estos son algunos consejos que pueden ayudarle a utilizar su inteligencia emocional en su vida diaria. El primer consejo es:
Puedes evitar malentendidos en una relación si tienes en cuenta las diferentes formas en que hombres y mujeres manejan las emociones. Por lo general, a las niñas se les educa para que hablen sobre sus sentimientos, y se conecten a través de conversaciones íntimas, mientras que los niños aprenden a minimizar los sentimientos que pueden hacer que parezcan vulnerables. Por ejemplo, si una pareja femenina se queja de un problema, la reacción del hombre podría ser ofrecer consejos al instante. Pero esto podría estar mal. A menudo, cuando una mujer se queja de un problema, busca ser validada. Quiere que su pareja la escuche y demuestre que entiende. Por lo tanto, una solución inmediata podría malinterpretarse como un rechazo a su angustia más que como un intento de ayudarla. Sería mejor escucharla atentamente. También puede seguir este consejo. Si está muy molesto durante una disputa, trate de tomarse un descanso para calmarse. Las emociones fuertes tienden a distorsionar tu forma de pensar, por lo que es probable que digas o hagas algo de lo que te puedas arrepentir. Afortunadamente, un periodo de enfriamiento puede ayudar. Algunos consejeros matrimoniales incluso aconsejan a las parejas que controlen sus pulsos durante una pelea. Una frecuencia del pulso que sobrepasa la frecuencia promedio de la persona en más de 10 latidos por minuto indica que la persona se está poniendo demasiado emocional como para pensar racionalmente y necesita un periodo de descanso. El último consejo es, si tienes que criticar a alguien, sé específico y ofrece una solución. Al elegir un incidente y señalar exactamente qué se debería haber hecho de manera diferente y qué se hizo bien, lo expresarás con claridad y evitarás que el destinatario se sienta devaluado y confundido.